Buen día, gente de Laura. Estamos listos para contar toda la actualidad política argentina y sobre todo lo que primero tenemos que hablar que nada, que es importantísimo, es el comunicado que le hizo Cristina Kirchner al gobierno de Milei. Apenas a 2 meses de asumir, ya Cristina lanza un comunicado que la acusa de ser un showman economista y de que la culpa de la inflación no es culpa de la emisión monetaria. O sea, un comunicado de 30 páginas, 36 páginas para ser exacto, con full mentiras sobre el actual gobierno, criticando todas las medidas económicas y de ajuste, que no tiene lógicas, que niegue la economía, la teoría económica y diga que la inflación no es culpa de la emisión monetaria ni de nada de eso, diciendo que hay más causas de la inflación, lo cual es mentira, y diciendo como que no va a poder solucionar la inflación con las medidas que está tomando cuando sí lo va a poder hacer, y aparte siendo parte del gobierno anterior, siendo la vicepresidenta del gobierno que nos dejó todos estos problemas, porque hay que recordar que la inflación del mes de diciembre es 10 días son del propio gobierno de Alberto y toda la inflación que tenemos ahora es parte del gobierno anterior, teniendo en cuenta que ya se está absorbiendo base monetaria, por lo cual es obvio que a la larga la inflación se va a terminar y ya está dando señales de eso, por lo cual este ataque es ridículo y no tiene ningún sentido en la realidad, porque después de decir esto, también Caputo le contestó a Cristina diciéndole justamente esto, que el gobierno, y con lógica de Milei, no solo ya está reduciendo el déficit, sino que ya lo redujo cuando el gobierno de Cristina tuvo 2 años de déficit y aparte de todo ese déficit lo financió emitiendo moneda, por lo cual toda la inflación que fue creciendo estos años es culpa del gobierno de Cristina. Obvio que hay una responsabilidad de seguir emitiendo en el gobierno de Macri y de haber despedido a los economistas que eran buenos de ese gobierno, pero igualmente sigue siendo en gran mayoría de los últimos 20 años, la mayoría fue kirchnerista, tanto el gobierno de Néstor como Cristina y sobre todo el de Alberto, que fue el peor de todos, siendo el peor gobierno de la historia, por lo cual es evidente esta respuesta y es lógico lo que dice Caputo, y Cristina le vuelve a responder diciéndole que no es el primero de su familia que intenta hacerme callar, como diciendo que la familia Caputo históricamente quiso callar a Cristina y le dice, che, mandate al silencio porque lo que estás diciendo es una boludez y estás manchando un gobierno que lleva 2 meses cuando vos llevas 4 años antes, o sea, no tiene ningún sentido, y piensa que la quieren callar cuando en realidad sí debería callarse por todo lo que está, por todo el daño en sí que le hizo al país, porque la inflación, los problemas económicos que tenemos ahora, el déficit fiscal, el gasto público excesivo, los impuestos y las regulaciones son en gran medida por el gobierno kirchnerista y sobre todo el gobierno anterior que arruinó todos los indicadores económicos. Y por esto Milei la salió a cruzar en una entrevista que tuvo en televisión, la salió a cruzar diciendo que están muy cerca de dolarizar y sobre todo que sigue con esa idea de cambiar el peso argentino por los dólares. Hablando en términos conceptuales, los argumentos de Cristina no tienen ningún sentido, eso es lo que dijo Milei, porque no se mantienen con la teoría económica de ningún tipo, por lo cual no tiene sentido que estos ataques ridículos que está haciendo, acusándolo de tantas cosas. Esto no es responsabilidad de Milei lo que está pasando, es responsabilidad de todo lo que se hizo mal económicamente en los últimos gobiernos. Atacarlo por lo que está pasando ahora no se basa en ningún dato científico. Aparte de esto, como siempre, los radicales rompiendo las bolas, diciendo que ya lo denunciaron penalmente a Milei para investigar esas coimas que dijo Milei en varias entrevistas que hubo a dirigentes del Congreso radicales. Y lo cierto es que sí, pasa mucho esto en el Congreso y en la política, que hay coimas y hay sobres y hay gente que se vende por plata. Y esto pasa todo el tiempo. De hecho, el propio Milei en campaña, cuando empezó a hacer la campaña en el 2021, hay gente que le quería comprar la candidatura, que quería pagarle para que se baje miles y miles de dólares, cientos de miles de dólares. Porque la política es un negocio en el cual la gente que acepta esas coimas se ve muy bien beneficiada. Hay gente que es millonaria y no se explica cómo, simplemente con el sueldo de la función pública. Porque si bien el sueldo de la función pública es muy elevado para el estándar de vida argentino, a nivel de lo que tienen de riquezas y los millones que tienen para comprarse yates, para comprarse propiedades, para tener millones y millones, no se condice ese patrimonio que tienen con la realidad del sueldo que cobran. Así que evidentemente todo el tiempo pasa esto de las coimas y ese tipo de cosas, y Milei no apuntó a un diputado en específico porque capaz Martín Tetaz y los que están denunciando no son así de corruptos, pero sí hay mucha gente que se vende por varios miles de dólares o por cientos de miles de dólares, compran su voto y su candidatura. Es evidente que pasa y va a seguir pasando porque los políticos quieren hacerse millonarios y encima no tienen ninguna consecuencia al respecto, porque todos los que están denunciados prácticamente siempre están en libertad, porque no porque sean todos inocentes, sino porque la justicia no actúa como corresponde y tienen protección los diputados con los fueros y todas las artimañas legales que tienen para protegerse a sí mismos. Así que esta denuncia no va a caer en nada porque Milei culpa tiene de decir la verdad. Otro tema importante es que Kicillof vuelve a atacar a Milei y vuelve a decir tonterías sobre Milei diciendo que él va a reclamar judicialmente los fondos que no manda el gobierno nacional, cuando los fondos que manda el gobierno nacional por transferencias discrecionales son los que se eliminan y los fondos que se mantienen son los fondos que ya tenía la provincia, que ya están coparticipados, porque Milei no eliminó la coparticipación de las provincias y lo que se le envía a cada provincia porcentualmente, sino que lo que eliminó son las transferencias que se le daban extraordinariamente al presidente para financiar al diferente gobierno de cada ciudad, de cada provincia, de cada municipio, que lo enviaba a la nación como un extra para financiar los déficits que tenían esas provincias. Y la provincia de Buenos Aires es una provincia que recibe una participación elevadísima, que obviamente si lo comparamos porcentualmente con otras provincias respecto a lo que aporta, quizás la provincia de Buenos Aires aporte un poco más de lo que recibe, pero eso es por la ley de coparticipación actual que justamente defendía el gobierno anterior, por lo cual no tiene ningún sentido el ataque que hace Kicillof a Milei, cuando de hecho un gobierno liberal como el de Milei beneficiaría mucho a la provincia de Buenos Aires, que recibiría más fondos, o sea, si no existiera esa coparticipación en las provincias. Y aparte, esto va a
forzar a que la provincia de Buenos Aires no gaste tanto y Kicillof no tenga que gastar tanto como viene gastando todo este tiempo, porque Kicillof no sabe economía y lo demostró siendo ministro de Economía al final del gobierno de Cristina. Y aparte de esto, toda la gente que acusa a Milei de ser una persona que no se relaciona con otros presidentes, de ser una persona que se pelea con presidentes de la región y que no llega a acuerdos, ya explora un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, y aparte de esto se reúne con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para afianzar esa reunión que tiene, esa relación que tiene con el país vecino de Argentina, Paraguay, y que demuestra que esa mentira de que no se iba a relacionar no es cierto, porque ya está demostrando una cintura política enorme, relacionándose bien con el Papa después de las peleas, relacionándose con Uruguay, recomponiendo la situación con Brasil, recomponiendo la situación con China y recomponiendo la situación con todos los países que comercia principalmente la Argentina para no llevar a una crisis a la Argentina. Está haciendo todo lo posible para evitarlo, y de hecho, si ya nos vemos el tema de la inflación y repasamos, ya la inflación bajó un 20,6%, esa hiperinflación a la que estábamos casi sucumbidos, porque si recordamos en diciembre la inflación fue de 25%, ahora de 20%, y el próximo mes va a ser más bajo, hasta posiblemente en junio o julio hablar de una inflación por debajo del 10% mensual, así para bajarla paulatinamente hasta en 2 años dejarla en cero. Ese es el objetivo y es lo que va a terminar pasando, porque toda la base monetaria que tenemos fue emitida durante el gobierno anterior, y esa base monetaria que no solo está absorbiendo el gobierno, sino que está dejando de acrecentarla. Así que inevitablemente va a terminar solucionándose este problema. Aparte hay que recordar que también está el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, que son unos bonos que emite el gobierno y que también tiene que absorber eso, y aparte de eso está la base monetaria, que son 8.000 millones, que ya en términos de dólares está en un 87,5% cubierta esa base monetaria. Así que apenas soluciona el tema de los pasivos remunerados, ya estaría apto para dolarizar la economía, lo cual eliminaría 100% de la inflación y solamente estaría ligada al dólar. El tema de la inflación del dólar de Estados Unidos, que casi no tiene inflación. Pero bueno, pasando a otro tema, también hay un diario italiano que es católico, pero que está relacionado más con la izquierda o con el estatismo, que acusa a Milei de no emocionar al gobierno de Meloni y de que Milei es un alienígena. O sea, un ataque bajo y ridículo. En vez de dar argumentos lógicos a decir, che, el gobierno es mal, el de Milei es malo por esto y esto, se pone a llamarlo alienígena y acusarlo de no haber causado nada al gobierno de Meloni, cuando la propia Giorgia Meloni, en otra entrevista que tuvo en televisión, habló de Milei re bien. En la reunión que tuvieron fue totalmente positiva para afianzar la relación Argentina-Italia. Así que estos ataques siguen no teniendo sentido y siendo de diarios ridículos que no argumentan. Y en otro tema más así interesante, que quizás no es un gasto enorme, pero sí es un gasto simbólico muy importante, como el tema de que Milei quiere reducir los custodios de Cristina, que son creo que eran como 120, una barbaridad, que la protegen a ella y a sus hijas y a toda su familia en los viajes que hace por ser expresidente. Lo mismo los 30 de Macri, lo mismo sacarle la custodia que tiene Alberto al momento de viajar, porque no sé si saben, pero el gobierno argentino le paga en euros a la custodia de Alberto por estar en España ahora mismo. O sea que Alberto sigue viviendo del Estado argentino, aparte obviamente las jubilaciones que tienen de privilegio los diferentes mandatarios, y le pagamos millones y millones a personas que ya no están en el poder y que tienen una jubilación privilegiada por una función que encima hicieron mal. O sea, no tiene ningún sentido, y por esto Milei quiere recordar estos fondos que quizás son simbólicos, pero que poco a poco, como por ejemplo no viajar en el helicóptero presidencial, no viajar en avión privado, reducen muchísimo los costos que tiene el gobierno, porque son millones más millones más millones más millones que se ahorra el gobierno, y gracias a eso, aunque sea un 1%, 2% del gasto público, reducen ese déficit que tenemos acumulado, que prácticamente era como de más de 10 puntos que llegaba a tocar el techo, y que año a año, en un año normal kirchnerista, se mantenían los 4 puntos, 5 puntos o más incluso. Ese déficit lo reduce, y ya estamos hablando que enero no tuvo déficit gracias a estos recortes pequeños que se hacen, más los recortes grandes generales, obviamente. Sumado todo, cada peso, cada dólar ayuda. Y para terminar, demostrando que no se puede confiar en los kirchneristas y que lo único que quieren es conseguir dinero y poder, y que son muy pocos los verdaderos dirigentes kirchneristas que quieren el bien para la Argentina con ideas equivocadas, es que por ejemplo está el caso de Jorge Florencio Bresci, que era un referente de la corriente clasista y combativa de Chaco, que se demostró o que se entregó el jueves por la noche ante la justicia por haber sido denunciado por abuso y explotación sexual por al menos 2 mujeres. Porque lo que hacía este dirigente, y lo que hacen muchos dirigentes kirchneristas, es conseguir dar ayudas o dar planes sociales a mujeres simplemente a cambio de favores sexuales. Una extorsión y un delito evidente que se demostró en este caso por las diferentes denuncias que pasaban, que ya fue denunciado en fiscalía y que de hecho se entregó, porque es evidente que esto pasa mucho y que los dirigentes aprovechan de esto porque tienen el control de la caja, el control de la transferencia discrecional de los planes sociales, para poder aprovecharse de las personas, tanto sea de manera hacer lo que yo quiero, como sexualmente, como es este caso, que directamente abusaba de esas mujeres forzándolas a cobrar un plan social, que esa era una ayuda que necesitaban a cambio de un favor sexual, y seguramente las chicas que le decían que no recibían ninguna ayuda, por lo cual es una locura y es horripilante lo que hacen estos dirigentes kirchneristas, aprovechándose del propio estatismo que ellos generan. Así que bueno, si les gustó el video, le gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.